Lo dijo en la primera hora. En 7:35 estamos a la espera de que se conecte la asambleísta Natalie Arias. Ella integra el movimiento Creando Oportunidades, creo. Y además es parte del BAN, ¿no? Porque digo a esta hora y voy a acudir en este momento a la pregunta al especialista en temas legislativos que está in situ, a Belkis. ¿Cómo ves el panorama para mañana? A priori, ¿cómo le ves? Bueno, sí es un poco incierto, ¿no? Porque se han mantenido estos cuestionamientos a varios aspectos del proyecto, que como sabemos ya tiene este informe para segundo debate y va a ser conocido. La convocatoria para la sesión del Pleno está prevista para mañana desde las 8 de la mañana. Al parecer una sesión extensa, considerando ya que es un segundo debate, que el plazo para aprobar esta iniciativa vence que este jueves. Entonces, respecto de los votos, incierto. Sí. O sea, por eso, simplemente para tratar de matizar, mientras estamos a la espera de que se conecte la asambleísta Arias, la asamblea está conformada por 137 legisladores. 47 de UNES, 25 de Pachacutic, 25 del BAN, 15 de la Izquierda Democrática, 15 de los socialcristianos, que no es un dato menor, no es un dato menor. Los socialcristianos tenían 14 y han recuperado una curul, con lo cual subieron a 15. La curul de César Ron, con la renuncia de César Ron, y tenemos 10 independientes. ¿Cuáles son esos 10 independientes? Porque claro, son por ahí esos votos los que podrían igualmente contribuir para una definición, aunque no alcanza solamente con esos votos. Pero, por ejemplo, ¿qué tenemos entre los independientes? Tenemos a John Vinuesa, que estará más adelante con nosotros conversando. Él, por ejemplo, es un asambleísta independiente que no está de acuerdo con el contenido de la propuesta del Ejecutivo. Que sobre todo ha cuestionado el tema de la falta de límites y candados para el tema de las asociaciones público-privadas. Nos confirman que ya está en línea la asambleísta Arias. Sí, solamente esto. Por ejemplo, Daniel Noboa es independiente, pero él obviamente es el ponente del informe sobre la ley de inversiones. Por mencionar otro ejemplo justamente de legisladores que el uno podría votar en contra, el otro a favor. Gruber Zambrano, que pertenecía al Partido Social Cristiano y que se alejó, ahora es independiente, pero podría igualmente votar a favor. Bueno, veamos qué nos dice Natalie Arias. Más adelante estará en cambio John Vinuesa con nosotros para hablar sobre este mismo tema. La asambleísta Natalie Arias enlazada con nosotros de manera telemática. ¿Cómo le va, legisladora? Le veo por la asamblea. Bienvenida, buen día. Muy buenos días, qué gusto poder compartir con ustedes. A las órdenes por aquí. Todavía en Guayaquil, pero en las próximas horas ya movilizándome aquí. Muy bien, asambleísta Arias. Usted es integrante además de la Comisión de Desarrollo Económico y usted votó a favor del informe que será conocido mañana por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el eje, cuál es el sustento central de este informe de la Comisión de Desarrollo Económico, asambleísta? Efectivamente, primero tenemos que recordar que este es un proyecto de ley que tiene tres ejes, tres cuerpos específicamente definidos. Las alianzas público-privadas, que como mencionábamos, pues es un esquema que ya está vigente dentro de la ley, pero que todavía no le ha dado al Ecuador los resultados que podría o que debería en este caso. El segundo, pues, tiene que ver con también otro esquema en el que sí se estaría migrando de condiciones, en este caso pasar de las zonas económicas de desarrollo a las zonas francas. Es un modelo muchísimo más abierto, con muchísimo más también pues incentivos que pues se espera realmente que ahora con eso, en esa oportunidad, con la seguridad jurídica del caso también se perfeccionan, y finalmente las reformas específicas para el mercado de valores. Estamos hablando allí en este sentido pues de aquello que tiene que ver específicamente pues con la toma de decisiones, no solamente reformas en este sentido, reforzamiento del mercado extrabursátil, súper importante también para el desarrollo del mercado en su conjunto, sino también pues de un diseño y de regulación y supervisión que realmente permita y que tengamos todos los que eventualmente podríamos
o todos los que eventualmente podrían utilizar pues el mercado de valores también las certezas de que no se está propiciando un nuevo caso ISPOL, como lamentablemente pues a la fecha ha sido. Asambleísta Arias, buenos días. Uno de los temas más sensibles, sin duda alguna, tiene que ver con las alianzas público-privadas. Ha recibido una serie de aportes, cuestionamientos por cómo está determinado en el proyecto de ley, y lo que sugieren varios legisladores que han analizado la iniciativa es que no se puede permitir a través de esta norma la privatización de sectores estratégicos. Esa puntualmente es una de las observaciones o críticas. Sí, efectivamente, esto sorprende un poco en el sentido de que en realidad ya está dentro de la Constitución pues una previsión explícita. Hemos trasladado el mismo texto de esa previsión a la ley, de hecho pues en dos ocasiones, dentro del artículo 6 y también dentro del artículo 8. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando se está haciendo las definiciones dentro del artículo 8 pues se prohíba la posibilidad de tarifar, es decir, cobrar al usuario una tarifa en los casos en los que el Estado tiene la rectoría de estos sectores, por ejemplo, en seguridad, en salud y también, por supuesto, en cuanto pues a la justicia. Entonces, en ese sentido se ha previsto también pues ir de alguna forma también dando la tranquilidad de ese caso para quienes en este momento pues tengan esa duda. Recordemos que estamos hablando específicamente pues del acto de delegar. Delegar en este sentido pues no limita ni trastoca en ninguna forma la capacidad y el deber que tiene el Estado de supervisar las acciones que se ejecuten, la nueva infraestructura, la nueva inversión en infraestructura que se espera a través del perfeccionamiento de estos esquemas de las asociaciones público-privadas, y no limita pues en ningún sentido para que el Estado también cumpla su rol de proveer a través de estos esquemas y de supervisar también la aplicación del esquema como tal. A ver, sobre esta parte y lo que planteaba Belkis, ¿no? ¿Cómo hacemos para que coexista sector público y privado y que no se asume que efectivamente hay un afán privatizador, como han denunciado algunos sectores? Por ejemplo, ¿cómo procedería una alianza público-privada en el ámbito de la salud, que es un tema absolutamente sensible, asambleísta Arias, para que no se asuma de que efectivamente hay una intención privatizadora? Sí, mencionaba en este caso que esto está específicamente prohibido, explícito, de manera así tajante, taxativa, dentro del artículo 8, porque este es un sector, la salud como tal es un sector en el que el Estado no solo tiene la rectoría, sino que además tiene deber constitucional de provisión de una cobertura para toda la ciudadanía, pues a través de la salud pública. Entonces, lo que funcionaría en este caso es básicamente la construcción de la infraestructura, y dentro del esquema de servicios, pues ya el Estado pues asumiría esa parte. Entonces, no hay riesgo alguno, no solo porque ya estaba prohibido en la Constitución, sino que también se ha trasladado pues estas prohibiciones de manera explícita. De hecho, eso fue particularmente pues una propuesta de la asambleísta Diana Pesantes de la provincia de Suay, miembro también de nuestra bancada, para poder pues dar la tranquilidad a los colegas de que no se vaya a tarifar, es decir, no se vaya a cobrar. Usted pregunta específicamente por los temas de salud, y con todo gusto pues yo le afirmo que dentro del artículo 8 pues está la prohibición para tarifar este tipo de servicios. Si este tema está ya claramente determinado en el informe, si se han hecho las especificaciones del caso, ¿por qué persiste esta preocupación, asambleísta? ¿Por qué? Creo que en este sentido pues hay que diferenciar las observaciones que se realizan en el marco del análisis de lo que ya se ha ido discutiendo, quienes han seguido pues el debate, quienes han estado pendientes de cuál ha sido el desarrollo del tratamiento de este proyecto de ley, y también con un poco de pena podría tener que decirlo, pues también de aquellos que únicamente pues tienen observaciones a la ligera para el proyecto de ley sin haber pues conocido el detalle
del debate y además también pues lo que realmente dice el articulado. Entonces, de hecho, pues ahí traigo a la mesa el hecho cierto de que es un esquema vigente desde el 2015. Y lo que pasa es que hasta este momento no ha servido como podría haber servido para la generación de nueva inversión en infraestructura, sencillamente porque nos ha faltado seguridad jurídica, es decir, nos ha faltado el marco del país en general que asegure realmente a los inversionistas que pues se va a respetar las condiciones con las que pues se contrate o se proceda pues al avance de una asociación público-privada. Esta parte que usted está diciendo me parece importante. Usted dice que esta referencia de las alianzas público-privadas existe desde el año 2015, pero que no se ha aplicado. O sea, ¿cuál es el cambio normativo, si es que cabe el término, de esa ley de 2015 frente a esta que se pretende aprobar en 2022? Porque usted me dice, no ha funcionado por la falta de seguridad jurídica. Pero digamos, a nivel legal, a nivel de normativa, ¿hay cambios respecto de la legislación vigente desde 2015? Sí, sin duda. O sea, lo que se ha buscado en este caso es nuevamente pues tomar primero las mejores prácticas, aquellas que están funcionando pues en el resto de países, estas experiencias, de eso nutrirse y hacer una reducción del número de pasos para poder, en este caso pues, alcanzar en un tiempo razonable sin perder en ningún sentido pues el nivel de supervisión que debe tener el Estado. Pues básicamente pues si lo reducimos a un número, estamos pasando de 20 requisitos que eran actualmente a 14, a un proceso muchísimo más expedito, sin que eso pues represente riesgo mayor para el Estado ecuatoriano y peor aún para la ciudadanía. Es decir, en realidad, pues quienes quieren, pues tengo que decirlo de esta forma, quienes quieren vender la idea de que hay un afán privatizador, pues se olvidan de estos dos detalles no menores. Primero, que es un esquema ya vigente, no está cambiándose el esquema como tal, se está reduciendo el número de pasos, se está también incorporando algunos puntos más específicos para que sea claro frente a los inversionistas, es decir, eso es seguridad jurídica. Y de la misma forma, pues también se está acotando, de hecho, como habíamos mencionado, ya la imposibilidad de que esto se utilice como un mecanismo de privatización y también la prohibición de tarifar. Es decir, puedo dar, pues en este caso, referencia de que en realidad se lo está perfeccionando. A propósito de lo incierto que resulta pensar a esta hora sobre si habrá o no los votos para aprobar este proyecto asambleísta, Diario El Comercio en su portal digital recoge unas declaraciones suyas en el sentido de que no cree que sea posible un archivo, pero sí que ve espacios para hacer ajustes para poder tener las adhesiones necesarias. Así ha sostenido usted. ¿En qué apartados se pueden hacer estos ajustes? ¿Sobre qué temas precisamente para poder lograr los votos que se requieren? Dependerá realmente de cuáles sean las inquietudes de quienes en este caso representen a las bancadas. Yo quisiera comentar, antes de responder esa pregunta, quisiera comentar cómo se ha llevado el proceso. Los ecuatorianos que nos escuchan en este momento deben saber que el primer informe, el que se realizó para el primer debate, pues contó con 8 de 9 votos, es decir, únicamente el colega de la organización política Pachacuti se abstuvo porque ellos... una postura que a mí me parece realmente poco razonable, con todo el respeto lo tengo que decir, pretendían pues que se elimine por completo las reformas al libro 1, en este caso de las asociaciones público-privadas, por lo que ya acabo de comentar, que de hecho consta dentro del informe desde el primer debate, estos candados a los que nos hemos referido. Ese fue el escenario del primer debate. Y sin embargo, de todas maneras, nos topamos dentro del pleno con una serie de observaciones que estaban, por decirlo menos, fuera de tono, descolocadas. Y ahora pues hemos contado con 6 de los 9 votos. También es un número realmente interesante pues de cara al debate que vamos a tener ahora. Y también es importante en este punto pues que cada miembro de la comisión traslade este desarrollo respetuoso que se ha hecho a cada una de las observaciones por bancada
y de esa forma pues también se toma una decisión en ese sentido. No permitir en desmedro de los intereses de los ecuatorianos y de la generación de empleo, por la que también nosotros tenemos que responsabilizarnos en lo que nos compete, que pues una decisión de esta naturaleza vaya a afectar únicamente por consideraciones político-electorales, hay que decirlo con la claridad de este caso, que no se vaya a entender, Dios mío, que están tratando de apoyar una propuesta, por muy positiva que sea, por parte del oficialismo, porque eso les va a afectar en pues la elección del próximo año. Eso es lo que hay que rechazar con todas las letras. Por eso es que no veo un espacio, y lo afirmé en ese instante, no veo un espacio para que se vaya a archivar. Veo un espacio para que, pues, en función de lo que ya se ha venido discutiendo y de lo que las bancadas han presentado como observaciones, pues, se haga un perfeccionamiento. Un ejemplo sencillísimo, que en este caso me permite señalar que en realidad sí hemos tenido esto de la apertura del caso. En este momento la ley da un quórum de 3 miembros, de 3 pues a las juntas políticas y de regulación monetaria y financiera. Y en este caso, pues la propuesta original del Ejecutivo era dejar un quórum de 2 y un voto dirimente del presidente de ese cuerpo colegiado. Ante esto, pues, la organización política UNES, pues, una preocupación, pedían eliminar este artículo y de nuestra parte, pues, hicimos una contrapropuesta, podríamos decir, para ajustar el quórum a 2, pero únicamente en los casos en los que haya unanimidad, pues se procede con la decisión. Tal vez lo he un poco rápido, pero básicamente, pues, al expresar la otra organización política una inquietud sobre esta, nosotros la hemos considerado absolutamente válida y hemos hecho algo al respecto. Entonces, esto ha sido la dinámica permanente dentro de la mesa. Sería en verdad pues un despropósito que no se traslade todo esto pues a las respectivas bancadas y se tomen decisiones únicamente en función de los intereses electorales de este año, privando al Ecuador del perfeccionamiento de estos 3 esquemas, y en este caso pues las alianzas público-privadas, las zonas francas, que son realmente pues un mecanismo de generación de empleo directa, y de la misma forma también pues las reformas al mercado de valores. Asambleísta Arias, me piden que le pregunte, uno de nuestros oyentes, ¿por qué se opta por reformar la ley de poder del mercado? Ya, ahí había unos ajustes en este caso. De hecho, pues, en realidad ya se aprovechaba, pues, en este sentido, pues, también hacer algunos perfeccionamientos, en este caso. De la misma forma lo hemos hecho también en el caso del Código Monetario, específicamente, pues, para lograr concluir. Esa fue una iniciativa pues presentada a través de mi despacho. También el tema de la banca cerrada, específicamente para que haya un plazo razonable para la valoración y enajenación de acciones y participaciones. Esta última etapa que se necesitaba pues dar respuesta. Así también ha habido otros cuerpos en los que se hace ajustes menores para lograr pues también en este caso que se aproveche el espacio que nos genera el urgente en materia económica, se discuta, por supuesto, porque todos los temas se han discutido, y también pues se logre de esta forma pues también seguir abonando a estas inquietudes que van surgiendo pues mientras se va tratando de gestionar la cosa pública, aparecen y ahora pues el espacio para poder tramitarlas. Ustedes como movimiento Creo, que obviamente el gobierno es del movimiento Creo, ¿estarían dispuestos a que pase una ley con un número inferior de artículos respecto de la propuesta original que envió el Ejecutivo? Asambleísta Arias. Claro, efectivamente, pues esto pues se puede discutir siempre y cuando pues no se retire ninguna parte medular y no se vaya a tratar pues tampoco de afectar en este sentido a las partes que hemos
que hemos también conversado. Hubo una propuesta dentro de la mesa de trasladar toda la sección de mercado de valores también a la superintendencia de bancos, porque la superintendencia de compañías hasta este punto, recordemos que ha habido pues que ahí sí hubo los votos, hubo las causales y además también pues se censuró y se destituyó al ex superintendente de bancos con las causales debidamente sustentadas, pues no como en el caso de la superintendenta de bancos. Entonces, en ese sentido hubo esta propuesta sobre la mesa, lamentablemente pues no se tomó en cuenta. Digo lamentablemente porque en realidad, pues aunque yo tengo una posición contraria en ese sentido, no había el espacio para que se pueda discutir con la profundidad del caso cuáles eran las implicaciones en este sentido de un cambio de regulación y supervisión en esa naturaleza. Entonces, sí, hay espacio definitivamente para ir analizando y desmenuzando cuáles son pues las inquietudes de las otras bancadas, cuáles podrían surgir también dentro de la nuestra, y en eso también pues hay espacio de mejora. Recordemos que nos asisten 48 horas entre el debate que va a ser el día de mañana y pues la votación final, si es que el ponente así lo define necesario. Asambleísta, el proyecto de entrada contaría con los votos de la bancada del Acuerdo Nacional, evidentemente, quizá el Partido Social Cristiano, si es que se acogen algunas observaciones que han planteado y según han dicho desde esa misma bancada. ¿Ha habido acercamientos con las otras, con UNES, con Pachacuti, con la Izquierda Democrática, que de momento no están tan convencidas respecto de cómo ha quedado el informe para segundo debate? Sin duda, de nuestra parte va a haber acercamientos, pero lo más importante en este caso, y en eso pues me refiero a los colegas asambleístas y a quienes pues se sientan representados dentro de la ciudadanía por parte de ellos, a tomar con la seriedad del caso pues la responsabilidad de trasladar también el tratamiento que se ha dado a cada una de estas inquietudes presentadas como bancada. En este caso, UNES lo hizo y también lo hizo la Izquierda Democrática, trasladar el tratamiento de cada uno de estos puntos a sus respectivas bancadas en razón de que se ha llevado un procedimiento realmente democrático y respetuoso dentro de la mesa, abstrayéndonos incluso de circunstancias que son de conocimiento público y que ocurren en el resto de la Asamblea. Entonces, se ha hecho un trabajo responsable de parte de la mesa. También esperaríamos pues que se haga de parte de las bancadas y así se note dentro del pleno de la Asamblea en el momento del debate y más aún en la votación. Asambleísta Arias, si es que la Asamblea no aprueba la ley de inversiones, le pregunto a usted, ¿hay una posibilidad real de que el presidente de la República opte por disolver la legislatura y aplicar el mecanismo constitucional de muerte cruzada? Sin duda este punto es importante. La ley de, en este caso, pues alianzas público-privadas, las zonas francas y además también la transformación digital. En general, pues la ley de generación de inversión para el empleo es de suma importancia para la administración actual. Es un tema sensible que nos podría ayudar a dar un paso acelerado hacia la generación de empleo para esos 7 de cada 10 ecuatorianos y de esta forma pues cumplir el compromiso que se ha adquirido como gobierno y como proyecto político a lo largo de estos 4 años de administración, de los cuales ya han transcurrido 10 meses en este caso, en realidad pues habrá que ver cuál es el tono de esta discusión que se da y cuáles son las argumentaciones que presenten también el resto de las bancadas para la votación. El mecanismo de muerte cruzada definitivamente asiste a cualquier administración para pues que pueda tomar una decisión en ese sentido en caso de que haya un bloqueo permanente. En este sentido pues me permito sostener que estamos todavía en un esquema, estamos en un punto, mejor dicho, en el que todavía se pretende derogar la ley de desarrollo económico, conocida pues como la reforma tributaria. Esto mientras al mismo tiempo pues se recomienda utilizar los recursos generados por esta ley para el pago
de pues los egresos que representen, el impacto fiscal que represente la decisión que tomó la semana pasada la Asamblea Nacional, para nosotros de forma poco responsable, porque realmente pues se tiene pues esta situación. El impacto fiscal es alto y más allá de eso pues no se puede sostener una cosa y la otra. No se puede decir que los recursos vengan de esa ley para pagar a los maestros y al mismo tiempo decir esa ley tiene que ser derogada. Entonces, esos son el tipo de cosas que a veces suceden en la Asamblea y que pues realmente hablan pésimamente de nuestro tipo de la forma en la que tomamos las decisiones. Voy a hablar de manera plural, aunque nosotros rechazamos en ese momento esa ley. No porque los maestros pues no tengan que acceder, no se considere que tengan que acceder pues a un incremento. Sin duda hay que hacerlo y el gobierno pues está responsabilizándose en este momento de un proceso paralelo para definir un esquema que realmente sea posible y responsable, sino porque este tipo de cosas suceden. Mientras se pide la derogatoria, también se dice esos recursos úsenlos para pagar a los maestros y entonces allí se entra claramente pues en una incoherencia. Pero le insisto, ¿está o no en el radar la disolución de la Asamblea si es que no se aprueba esta ley? Permítame insistirle porque sí me gustaría una respuesta un poco más clara, asambleísta Arias. Dependerá realmente del resultado de este proceso, de esta última decisión. Mucho se dice sobre este tema, habrá que ver realmente cuáles son las consideraciones del presidente. Yo no podría afirmar en este instante porque en realidad es una decisión del Ejecutivo en razón pues de si encuentran o no las argumentaciones necesarias, las causales necesarias y además también pues por supuesto pues cuál va a ser pues la postura en ese sentido de parte del resto de organizaciones. Pero si permítame... se rechaza por rechazar, hay una situación bastante más grave. Si se trabaja en el perfeccionamiento pues de lo que ya se ha trabajado dentro de la mesa, la situación sería distinta. Alguien podría pensar que lo que usted está señalando podría ser tomado como una especie de condicionamiento o hasta chantaje a la legislatura, asambleísta Arias. Estoy refiriéndome en este caso específicamente a la preocupación que me genera personalmente a mí y como miembro de una bancada que se tomen decisiones de la naturaleza que acabo de describir. Recordemos que hay mucho realmente, pues, en este caso, pues, que se decide dentro de la Asamblea y en eso, pues, no hay que abstraerse. Han habido decisiones que han sido realmente, pues, poco sustentadas, poco profesionales, incluso podríamos decir, como en el caso de la extensión de las amnistías, también la semana pasada con, en este sentido, pues la aprobación de una ley que lamentablemente no tiene sustento, se les está mintiendo a los maestros, y ahora pues también una negativa sin, en este caso, pues la argumentación necesaria frente a una ley que es claramente positiva y además indispensable para la reactivación económica, sí serían, en este caso, pues preocupaciones de gran escala. Pero reitero que en realidad pues habrá que ver cómo se desarrolla el segundo debate y también pues cuáles son las argumentaciones en este caso. Y nuevamente no es una decisión que corresponde pues ni a mí ni a la bancada, sino pues al Ejecutivo con las consideraciones del caso. En efecto, no es una decisión suya, asambleísta Arias, pero permítame preguntarle cuál es su posición personal respecto a este tema. ¿La muerte cruzada es realmente una salida frente a todo lo que ha ocurrido en este tiempo en la legislatura? ¿Es realmente una solución? ¿Qué opina usted puntualmente como Natalia Arias respecto de la muerte cruzada? Creo que es un mecanismo, y de hecho pues eso es lo que dice la Constitución, que asiste al Ejecutivo en el caso de que haya un bloqueo permanente. Ha habido definitivamente pues rechazo a iniciativas por parte del Ejecutivo. Habrá que ver si más adelante pues seguimos en esta tónica y ahí sí pues se configuran las circunstancias. Eso pues depende mucho realmente de cuál es la postura de este lado, de cuál sea el ánimo realmente para poder abordar estos temas de manera responsable y evitar así también pues seguir detonando la imagen de la Asamblea Nacional y sobre todo la credibilidad, porque en realidad los ecuatorianos conocen, podrían realmente pues ir siguiendo lo que va pasando dentro de la Asamblea y de esa forma pues también presionar en ese sentido.
Correcto. Y lo último, con esto cierro, porque es una reflexión que me envía una de nuestras oyentes. Dice, ¿por qué no se ha planteado una sola medida de mejoramiento del funcionamiento del gobierno-estado? Lo que se ha hecho es despedir médicos en pandemia, reducir recursos y no hay medicina. No hay iniciativas para evaluar el funcionamiento de manera técnica y de allí tomar decisiones. Reflexión de una oyente que le he trasladado a Natalia Arias y pregunta si el norte es solo entregar al sector privado. Me gustaría un criterio suyo sobre esta reflexión que hace una de nuestras oyentes, asambleísta Arias. Tenga la bondad. Creo que lamentablemente pues allí se estaría desconociendo pues los avances que sí se han dado. En este caso arrancamos definitivamente pues de manera muy positiva con la vacunación, el programa de vacunación, y de la misma forma también se ha continuado asignación pues de recursos, en este caso para los créditos. Ese es un tema directamente de servicio a la ciudadanía, con un esquema mucho más ágil que el que se tenía anteriormente dentro de la banca pública. De la misma forma también se ha trabajado pues en educación. Los niños están regresando en este instante perdón, ya a las aulas con un programa que realmente responda a las necesidades de formación que tenemos en este momento y que también pues les ayude en este caso pues a recuperar este desarrollo que ha quedado un poco detenido. A propósito pues de unas clases virtuales que definitivamente pues no eran las más adecuadas para que los niños puedan aprender. Entonces, también así se han asignado recursos, importantes recursos para los programas específicamente de desarrollo de las mujeres ecuatorianas, y un tema que es sumamente concreto, en este caso pues se triplicó el presupuesto asignado para las transferencias directas, los esquemas de bonos que son necesarios en esta etapa para poder atender a aquellos grupos más vulnerables. Es decir, ha habido mucho trabajo en función de la reactivación económica y creo, pues, con todo el respeto del caso, que ahí se estaría haciendo una reducción en ese sentido, pues, y tal vez lamentablemente alimentada por decisiones que se tomaron antes de esta administración y que ahora, pues, nosotros estamos trabajando también, incluso en corregirlas. Correcto, asambleísta Arias, gracias por el tiempo y que tenga un buen día, muy amable. Muchísimas gracias por el espacio, muy buenos días también para ustedes. Gracias. Natalia Arias, asambleísta de Creo, además integrante del BAN y también de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. Una visión. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.